Saludos, República Dominicana. Soy José Eliseo Almázar y esto es Paneo Semanal. Dando las gracias a Dios, como siempre, por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes que nos conceden el siempre grato honor de escucharnos y de vernos por esta Sol 106.5 FM, en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de RCC Media. También seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Paneo Semanal, saludando a mi querido compañero y hermano Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia todos los sábados de 10 a 12 meridiano en este su programa Paneo Semanal, realizando un paneo por todas las informaciones del mundo y del ámbito nacional. Pero ahora vamos a hacer un poco diferente, Eliseo. Han 2 años de gobierno. Claro. Y yo creo que, tiempo de mirar. Que es un tiempo de mirar atrás. ¿Cómo? Porque 2 años, y no diga eso, no, que no, 2 años atrás, a ver desde nuestro punto de vista y el punto de vista de nuestro invitado más adelante, cómo han sido las ejecutorias de este gobierno. Tú sabes que mirar hacia tratando atrás, de hacerlo de una manera más académica, científica, basado en datos. Cabeza más sin termocefalia. Sí, la cabeza exacto, un poco sin emocionalidades o con las emocionalidades más bajas que uno puede, porque eso de que somos imparciales es falso, completamente imposible, de que ningún ser humano es imparcial de nada. Y de eso que hay que cuidarse, lo que dicen que no. Exactamente. Entonces, vamos a tratar de hacerlo, de hacer una retrospectiva de lo que han sido las ejecutorias de este gobierno. Bueno, pero déjame empezar por decir que el no miren hacia atrás, que se hizo famoso, no miren para atrás, básicamente fue la frase. Sí. Se hizo famoso porque el presidente Abinader en un acto político dijo eso. Mirar hacia atrás es una de las funciones que nos permiten movernos hacia adelante. Sí. Lo hemos dicho muchas veces, hay que conocer la historia, hay que analizarlas. Los niños, cuando comienzan a gatear, eso está asociado al control de su cuello, de mirar hacia atrás. ¿Por qué? Porque los puntos de referencia son de donde él parte. Él va de un sitio a otro, entonces mira atrás a ver dónde estaba y así se va ubicando. Sí. Las capacidades psicomotoras de los niños se desarrollan. Entonces, quien no mira hacia atrás, no tiene esa capacidad, es difícil que sepa para dónde va. Sí. Y es difícil que sepa si está realmente avanzando o para dónde está caminando. Si es para los lados, si es, incluso hasta retrocediendo, sí, porque no sabe. Sí. Entonces, hay empezando que tener por ahí. Puntos de referencia. El que no tiene puntos de referencia está perdido, literalmente. Ahora, yo lo entiendo al presidente también, porque sí, ellos no habían gobernado nunca. Sí. Entonces, es imposible para ellos establecer un punto de referencia sobre una acción propia. Sí. Entonces, eso lo entiendo, aunque ya acabo de explicar por qué eso no conduce a nada positivo. Entonces, dicho esto, estamos ya a mitad de camino, sí, de esta gestión y es tiempo de que veamos qué tan diferente, qué tanto hemos cambiado, sí, qué tan diferentes están las cosas en nuestro país y por dónde vamos. Sí. Entonces, a mí me gustaría que empecemos con el 16 de agosto de 2020. De 2020. Y es bueno y es muy sano también destacar o destacar los aciertos. Por supuesto. Y las fallas de toda gestión, porque el que solo habla de desaciertos miente de alguna manera. Claro. Y el que solo habla de aciertos también miente. Recuerda que en la vida no hay nada tan bueno que no tenga algo malo, ni nada tan malo que no tenga algo bueno. Así es. Eso es así. Entonces, el primer discurso,
es el 16 de agosto de 2020. Discurso corto, 19 páginas. Obviamente se trata de un discurso propositivo. Ahí no hay logros porque el presidente se está instalando. Correcto. Ahí se esbozan en algunas líneas de lo que se pretende hacer. Básicamente, en términos de obras, bueno, primero vamos a los lineamientos de la administración. El presidente describe el panorama en el que él recibe la administración, una crisis motivada por la emergencia la emergencia sanitaria y todos los esfuerzos que el gobierno iba a desplegar para atender esa situación. Hay que decir que este gobierno asumió en medio de una crisis sanitaria mundial. Claro, de proporciones inmensas. Y eso cambia todos los planes. Completamente. Lo que se pensaba hacer, bueno, pues ya todo eso cambió. Bueno, se asume y el eje central de ese discurso es precisamente esa situación. Incluso se llegó a pedir un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia, de la Asamblea Nacional, muy emotivo. Y se esbozan las líneas del gobierno. Se iba a basar en transparencia, control o combate al flagelo de la corrupción administrativa, reducción de algunas instituciones del Estado, una especie de reestructuración, una modernización del Estado, según la visión, una reingeniería. Y también se anuncian algunas... bueno, se hace una crítica muy fuerte a lo que era la educación, a lo que es el sistema de educación dominicano. Y bueno, se dice que la educación ha sido como una especie de gran decepción para la sociedad, a pesar de que ya se estaba invirtiendo el 4%, que se convirtió, dijo el presidente, palabras textuales, hubo más negocio que educación. Lo dijo en la Asamblea Nacional. Entonces, se esbozaron más o menos 3 o 4 ejes para las obras públicas. Entre ellos, el primero era el desarrollo de Pedernales. Lo voy a decir en el orden que lo recuerdo. El desarrollo de Pedernales, eso está en marcha, o se está comenzando a hacer. La construcción de la autopista del Ámbar, eso no se ha hecho, ni se va, aparentemente no se va a hacer en esta gestión de gobierno. El desarrollo del puerto de Manzanillo, eso está también, vamos a decir que está en proceso. Eso fue más o menos con lo que el presidente se estrena. Luego hubo otra intervención, 30 días después de asumir el mandato, un mes después, septiembre, por ahí, en donde hubo un escarceo por un tema de unos impuestos, una reforma fiscal que se metió ahí como de refilón, ¿no? Sí. Que consistía básicamente en gravar los servicios digitales, entre otras cosas. Eso despertó un repudio de los grupos que apoyaron al presidente, especialmente los grupos civiles de sociedad civil, clase media, y entonces eso se desestimó en ese momento. Bueno, luego de eso comienzan las operaciones anticorrupción, vienen apresamientos, porque esos grupos, a través de sus voceros en los medios de comunicación, le pusieron un ultimátum prácticamente a esta administración. Que si no habían preso en febrero, iban a retomar la protesta. Bueno, pero lo complacieron y en diciembre hubo apresamientos. Hay que decir que esta ha sido la línea del gobierno de atender los reclamos populares, por lo menos los reclamos que salen a la luz pública, los reclamos de los grupos que hacen opinión. Claro. Ha sido una temática. Pero yo quiero ir al área, a los sectores. Porque tú has dicho muy ciertamente que la condición en la que el gobierno toma
en la que este gobierno toma la presidencia y que toma el gobierno, era dentro de una crisis sanitaria, dentro de una emergencia nacional e internacional. Y la verdad es que lo hizo bien. Dentro de todos los puntos de vista, a pesar de que muchos expertos pudieran decir, mira, aquí no se hizo de esta manera, aquí se hizo de otra, la verdad es que al final, habiendo ya salido de esa crisis, porque hay que aceptar que la República Dominicana salió con bastante buena nota de la crisis del COVID-19. El gobierno, tomando y siguiendo las iniciativas del gobierno pasado, porque el gobierno pasado también... Continuidad de Estado. Una continuidad del Estado, lo cual hay que darle el crédito 100% a Abinader, que mantuvo la continuidad del Estado y mantuvo las políticas que eran necesarias para poder sobrepasar la crisis, ¿verdad? La campaña de Vacúnate RD fue llevada de manera magistral, vamos a decir, muy bien, en todos los puntos, en cada punto del país en cada provincia del país había muchos puntos de vacunación. Nadie puede decir que faltaron puntos de vacunación, que no accedieron a los puntos de vacunación. Las políticas que se tomaron fueron acertadas, a pesar de que en un momento se pudo cambiar y se varió de un día a otro las políticas, pero en sentido general el gobierno sale con buena nota de la asignatura crisis pandemia, crisis sanitaria del COVID-19. Sale con buena nota. Ahora bien, a eso hay que ponerle un asterisco, porque como dije al principio, no hay nada tan bueno que no tenga algo malo, ni tan malo que no tenga algo bueno. Sí. ¿Dónde estuvo el tema? Perfecto. Disponibilidad de vacuna, 100. Sí. Rapidez. De hecho, se excedieron en la disponibilidad. Ahí voy. A fin de lograr que todo el mundo tuviera acceso a una vacuna. Y hay que decir que se adquirieron diferentes tipos de vacunas, de suplidores diferentes, a fin de garantizar que llegara. Bueno, disponibilidad 100. Sí. Rapidez en la adquisición, 100. ¿Dónde tuvo el problema? En que no hubo una coordinación para levantar las restricciones y la exigencia de la vacuna. O sea, ahí se actuó, ahí se improvisó. Y esa improvisación fue lo que produjo que la afluencia a los centros de vacunación bajara. Sí. Y al bajar la afluencia a los centros de vacunación, pues se produce el problema con las vacunas sobrantes que no se aplicaron y que hubo que destruir. Sí, porque tienen una fecha de vencimiento y, sin embargo, la población se vacunó completamente con más de 2 dosis en un 55%. Exacto. O sea que lo cual ahí falló. Sí, falló porque en sentido general en el mundo el índice era 60. Exacto. Es decir, nos quedamos con unos puntos por debajo en la vacunación completa. Sin embargo, en al menos una dosis, nosotros igualamos el índice a nivel mundial, incluyendo los países desarrollados y los países que tenían la vacuna. Porque ahí había obligatoriedad. Correcto. O sea, se estaba aplicando el tema de exigir la vacunación. Pero después, cuando se comenzaron a relajar las medidas, que no había necesidad de hacerlo, porque en Europa, por ejemplo, quitaron todas las restricciones de circulación, pero se mantenía la exigencia de vacunas. Países que viven del turismo, como Italia, Francia, España, o sea, se mantenía la exigencia de tener los esquemas completos. Entonces, aquí, en nombre de la apertura, por el tema turístico, pues las medidas se relajaron y probablemente nosotros pudimos haber tenido mucho más de 60% con las 3 dosis. Pero bueno, esa es
Sí, pero al final el balance es positivo. El balance es positivo y eso hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo al gobierno. Tuvo incluso en la parte tecnológica, de la cual yo soy muy observador, se implementaron medidas que fueron positivas. Es decir, el manejo que se tenía de quiénes se vacunaron y quiénes no, fue también con notas sobresalientes, con notas buenas. Considerando las dificultades. Exacto. Porque en todos sitios hay dificultades. Ahora, el hecho de que se haya adoptado una metodología y que se hayan aplicado tecnologías de la información en el manejo de quiénes se vacunaron y quiénes no, y yo que lo he visto desde atrás, desde el punto de vista del técnico, sé que se implementaron muy buenas medidas. En algunos sitios fallaron, en algunos sitios no aparecían las personas, los récords, pero eso pasa en todas partes, incluyendo los países desarrollados. Sí. Se implementó una medida de registro digital. También hay que darle crédito a la presidencia de la República, específicamente el viceministro de Políticas Digitales, que implementaron medidas eficientes con respecto a esa campaña de vacunación. Efectivamente, como tú dices, quizás se relajaron a destiempo y eso permitió que la segunda y tercera dosis no se completaran. Pero bueno, era poner en una balanza. Sí. Tú tienes que recuperar la actividad económica, sí, que depende en gran medida del turismo, sí, y hacer un balance entre proteger a la población también. Entonces, ahí yo creo que se lograron ambas, porque el turismo pues arrancó a nivel mundial y nosotros también hemos tenido un desempeño. Mucha propaganda también. Sí. Le han puesto un poco de esteroides a lo que, a lo que está sucediendo. Y eso hay que decirlo también. Sí. Una constante en esta administración es el exceso de propaganda, el exceso de publicidad. Y la exageración. La exageración en la publicidad, que fue muy criticada en gobiernos pasados, pero estos niveles, es tanta la publicidad y la cantidad de información que incluso se contradicen. Lo que pasa es, Luis, que al parecer alguien o muchas mentes de las que dirigen eso entienden que los logros no son obvios, sí, y que tienen que convencer a la gente de que eso se ha logrado. Sí, sí. Entonces se ha recurrido a la saturación, un exceso de utilización de la figura del presidente. Una cosa sin precedentes. O sea, sí, sí. Aquí hemos visto yo creo que se está incluso un sobreuso de la figura. Se está regularizando ya, porque ya el presidente no está hablando tanto, pero al inicio hablaba interdiario. Exacto. No, él ha dejado de hablar, pero el uso de su imagen continúa, porque es que aquí no hay, o sea, el gobierno no tiene vocería. Sí, bueno, tiene vocería, lo que pasa es que no la usa. No la usa, y el vocero del gobierno aquí lo que se dedica es a que el segundo, que por cierto son lleva dos voceros en 2 años. Sí. Porque primero era la actual ministra de Cultura, Milagros Germán, y ahora es el señor Homero Figueroa, que es el segundo vocero en 2 años. Entonces, ahí tú te das cuenta de que hay un tema con la vocería. Y cuando tú ves que el vocero actual, que vino a sustituir al anterior por problemas en la comunicación, se dedica a intercambiar tweets respondiéndole a dirigentes de la oposición sobre cosas que el presidente todavía no ha dicho. Sí. O sea, hay falta coordinación. Siempre ha faltado coordinación entre la vocería del gobierno y el presidente o la línea de gobierno. El presidente no ha dado ninguna cifra. Sí. Todavía, porque va a hablar el martes, es lo que se espera que lo haga. Entonces, un dirigente de la oposición, Juan Ariel Jiménez, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, dijo que le espera la cifra para contrarrestarla con cifras. Bueno, pues entonces, ¿qué hace el vocero de la presidencia? O se pone a contestarle
a decirle que la cifra de él, la bala, el PLD, etcétera. Un debate fútil, o sea, sin necesidad. Espera que tu jefe hable y que el otro conteste y entonces tú le contestas. Pero no hay necesidad de eso, de ponerse a ese... Pero hay otro tema que lo hemos querido traer precisamente para exaltar los logros y felicitar los logros del gobierno, primero, antes de poder de ser crítico. Vamos uno y uno. Pero hay una cosa que me llama la atención y es cómo percibe el mundo a República Dominicana. Porque una cosa es lo que nosotros sabemos internamente y sabemos los chismes internos y la cosa, pero al fin y al cabo, una buena gestión de gobierno lo que hace es proyectar a la República Dominicana y situarla en un contexto internacional. Hay una organización que evalúa el índice de paz global. El índice de paz global, una organización que toma en cuenta los niveles de conflictos internos de los países, los niveles de militarización, los niveles de seguridad social en cada uno de los países y hace un ranking. Y resulta que República Dominicana ha subido en el ranking del índice de paz global. Es decir, antes estaba en la posición 82 y hoy está en la posición 81 en el 2022. Bien. Hemos aumentado. Quizás tenga mucho que ver que en la mayoría de los países han decrecido en el índice de paz mundial. No fue que tú bajaste. Quizás. Eso es no fue que tú subiste, fue que ellos bajaron. Es un análisis. Pero la realidad es que no haber bajado con todos los demás países es un mérito. Es un logro. Es un logro. Es un logro, definitivamente. Y mostrar una tendencia contraria a la del resto. Correcto. Sí. Entonces, nosotros tenemos una relativa paz por encima de la media de los países. ¿Tú sabes quién está en primer lugar? Islandia, por ejemplo. ¿Y nosotros estamos y después Nueva Zelanda en primero y segundo lugar. Nosotros estamos en el 81. Pero ¿quiénes están por debajo de nosotros? Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, pero eso están en la posición 120. Eso es entendible. Por eso, ¿verdad? Y nosotros tenemos un mapa en donde están situados los países en función del índice de paz global. Quiere decir que hay algún mérito en esta administración que ha sabido mantener la paz interna. Exacto. Con respecto a aquellos otros países que no han podido mantener. Eso es importante, Luis, porque la estabilidad social es un asset, es un activo de los países. Quizás es un resultado de la madurez política de los dominicanos, de la educación que hemos adquirido con ese 4% después de tantos años de ese 4%. Y qué bueno que tú mencionaste algo, madurez política. Sí. Porque los actores políticos dominicanos todavía se sientan y negocian. Sí. O sea, todavía aquí hay, a pesar de los ataques, de un sector de esta sociedad que se ha montado en esa ola de antipolítica y de populismo, porque hay que diferenciar que populismo y demagogia no es lo mismo. No. La demagogia se hace desde la autoridad política, prometiendo cosas que no... un discurso... que es incapaz de cumplir. Que es incapaz de cumplir. Pero el populismo es el ataque a las instituciones. El populismo lo que propicia es desde fuera del aparato institucional la destrucción de este. O sea, o la inhabilitación del mismo, o la suplantación del mismo en pos encarnada en una persona, en un grupo de personas o en una institución, que se colocan por encima de todo el aparato institucional oficial y en una operación de acoso y derribo. Sí. Entonces, aquí hay un grupo de personas que cada vez, y lo preocupante es que cada vez mayor, que se está trincherando en organizaciones, por un lado,
que han logrado suplantar al Estado, le han ido quitando competencia al Estado y la han trasladado a foros privados que nadie sabe cómo funcionan. Y ahora eso está llegando a los medios de comunicación. Aquí cada vez es mayor el número de individuos que están detrás de micrófonos, no solo en medios formales, sino también en Internet, en YouTube y en demás medios, plataformas, y están lanzando fuego contra el aparato institucional del país, llevando diseminando la idea de que hay que destruir prácticamente el sistema de partidos políticos, que aquí nada sirve, aquí nada funciona. Y eso lo conecto con lo que tú acabas de decir, con ese índice de paz. Así es. Pero ese experimento ha dado pocos resultados en muchos países. O sea, ya hemos visto muchos países que han adoptado esa estrategia de desnostar y de descalificar a los partidos políticos, y el experimento ha salido mal. Aquí se siente un individuo con un iPad como esto, una computadora, y se mete a un portal del gobierno X y baja cualquier cosa y él comienza a decir lo que él entiende, que es cargado de juicio de valor y de acusaciones, de insinuaciones y de ataques, y eso se convierte en la verdad. En lenguaje descompuesto, además. Por supuesto, y lo que él entiende, pero pregúntale si él sabe algo de derecho administrativo, si sabe si conoce la legislación, cómo se... No. Es a decir lo que él leyó 2 números y de ahí te arma un... Lo que pasa es que ese es la medida de los tiempos, la señal de los tiempos. Eso es lo que está pasando en todo el mundo. La gente se ha empoderado a través de las plataformas y entonces llega a pensar que esa llegada, esos son votos. Que así es que son las cosas, porque las ve desde ese punto de vista. No es porque está atrapado. Sin tomar en cuenta todas las demás cosas. No es porque está atrapado en una caja de resonancia con un mantra. Correcto. O sea, pero eso está pasando en todas partes. Por supuesto. Eso está pasando en todas partes. Y esa desestabilidad y ese nivel de índice de paz global que nosotros vemos en la mayoría de los países se debe en base a eso, a esas voces que desestabilizan y llegan a formar una narrativa diferente e irreal. Sí. ¿Verdad? De las cosas. Y entonces eso provoca... A distorsionar. Y entonces ya tú sabes que se convierte esto en la caverna de Platón. Entonces, la idea es que esa gente, que no se le puede coartar su derecho a decir disparates, porque todo el mundo tiene derecho a decir disparates. Sí. ¿Verdad? Paradoja, ¿no? Es una paradoja. Entonces, usted tiene su derecho, siga hablando. Lo que no se le puede dar cabida, lo que no se le puede dar es más de la importancia necesaria. Así porque las instituciones tienen que continuar. Bueno, pero tenemos que irnos a nuestra primera pausa, porque está interesante y tenemos que tocar cuando volvamos de la pausa 2 aspectos importantes, que es el desempeño en el área económica, de 2 instituciones básicamente, de DGI y de la Dirección General. Bueno, yo quiero también política exterior y luego política DGI exterior. Y DGA. Nos vamos ahí. Vámonos a nuestra primera pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien.